Hermanos y amigos, que Dios me les bendiga a todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias le damos a Dios por otro día más de vida. Aleluya, y por la oportunidad de poder estar aquí para leer la Biblia en 100 días. Hoy estamos en el número 72. Aleluya, leyendo la Biblia todos los días. Te enviamos un saludo, aleluya. Y si aún no estás suscrito, te pedimos de favor, ¿verdad?, que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los días, ninguno de los videos y de los estudios bíblicos que estamos haciendo también del Apocalipsis. Gloria a Dios, aleluya. Te invitamos a dedicar tiempo a la lectura de la palabra, a dedicar tiempo a la oración, y si todavía no has abierto tu corazón al Señor, también te invitamos a que abras tu corazón a Jesús, que le entregues tu vida y Él te enseñará, aleluya, el camino, la verdad y la vida. Y las lecturas bíblicas que tenemos para hoy se encuentran en Jeremías 26 al 30, Ezequiel la segunda lectura del 8 al 12 y terminamos con Zacarías 13 y 14. Estamos leyendo la Biblia en el lenguaje actual. Amén. Y vamos a comenzar con el capítulo 26 de Jeremías. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Joacim, hijo de Josías, comenzó a reinar sobre Judá, Dios le habló a Jeremías en Jerusalén y le dijo: Ve al patio de mi templo. Quiero que hables con la gente de toda Judá que viene a adorarme. Comunícales todo lo que te voy a decir. Si te hacen caso y dejan de hacer lo malo, entonces ya no los castigaré como había pensado hacerlo. Y este es el mensaje que debes darle. Ustedes no me obedecieron ni siguieron las enseñanzas que les di por medio de los profetas míos. Una y otra vez los he enviado para hablar con ustedes, pero no han querido escucharlos. Por eso, así como destruí el santuario de Silo, también destruiré el templo de Jerusalén, y esta ciudad será objeto de burla y de insulto. Jeremías anunció este mensaje en el templo de Dios y lo escucharon los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo. Pero tan pronto como terminó de anunciarlo, todos los que estaban allí se lanzaron contra él y lo apresaron. Y amenazantes le dijeron: Esto te va a costar la vida. ¿Cómo te atreves a hablar en el nombre de Dios y decir que este templo será destruido como el santuario de Silo? ¿Cómo te atreves a decir que Jerusalén será destruida y que se quedará sin habitantes? Cuando los jefes de Judá supieron lo que había pasado, salieron del palacio del rey y fueron hasta la puerta nueva del templo. Al llegar allí se sentaron, y entonces los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a toda la gente: Este tipo merece la muerte. Ustedes mismos lo han oído decir que esta ciudad va a ser destruida. Pero Jeremías, dirigiéndose a los jefes y a todo el pueblo, dijo: Lo que he dicho contra el templo y contra Jerusalén, Dios mismo me mandó a anunciarlo. Así que más les vale obedecer a nuestro Dios y mejorar su conducta. Si en verdad lo hacen así, Dios ya no los castigará. Yo estoy en las manos de ustedes y pueden hacer conmigo lo que les parezca. Pero si me matan, ustedes, jefes y pueblo, serán los culpables de haber matado a un inocente. Lo cierto es que Dios me mandó a darles este mensaje. Los jefes y la gente del pueblo les dijeron a los sacerdotes y a los profetas: No hay razón para matar a este hombre. Lo único que hizo fue darnos el mensaje que recibió de nuestro Dios. Entonces algunos jefes se levantaron y les dijeron a los que estaban allí reunidos: Cuando Ezequías era el rey de Judá, el profeta Miqueas de Moresé habló de parte de Dios y le anunció al pueblo de Judá este mensaje: La ciudad de Jerusalén será destruida,
quedará hecha un montón de ruinas, y en el monte de Sión, donde se levanta el templo, solo crecerán matorrales. Y aunque Miqueas dijo esto, no lo mataron. Al contrario, el rey y el pueblo se humillaron ante Dios y él los perdonó. Pero si nosotros matamos a Jeremías, Dios nos castigará. Además de Jeremías, el profeta Urías, hijo de Semaías, que era del pueblo de Kiriat-Jearim, habló en contra de Jerusalén y del país. Y como el rey Joacim y sus jefes y asistentes oyeron la denuncia del profeta, el rey intentó matarlo. Cuando Urías se enteró de los planes del rey Joacim, tuvo miedo y huyó a Egipto. Pero el rey envió a Elnatán, hijo de Abor, y a otros hombres para que buscaran a Urías. Cuando lo encontraron, lo trajeron ante el rey. Entonces el rey mandó que mataran al profeta y que arrojaran su cadáver a una fosa en donde echaban muertos. Sin embargo, Jeremías contó con la protección de un hombre importante llamado Ahicam, hijo de Safán. Por eso no fue entregado al pueblo y se libró de que lo mataran. Capítulo 27. Cuando Sedequías comenzó a reinar en Judá, Dios me dijo: Jeremías, quiero que fabriques un yugo de madera y que le pongas unas correas para atarlo a tu cuello. Ve luego ante los mensajeros que han venido a Jerusalén para visitar a Sedequías y lleva puesto el yugo que representa el poder de Babilonia. Envía con ellos el siguiente mensaje a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón. Yo soy el Dios Todopoderoso, soy el Dios de Israel. Con mi gran poder hice la tierra y a los hombres y a los animales que viven en ella. Yo decido quién la gobierna. Y como el rey de Babilonia está a mi servicio, ya he decidido darles a él, a su hijo y a su nieto, el dominio de todos estos países. Hasta les he dado las bestias del campo para que las dominen. Si alguno de esos países no se rinde por las buenas ante el rey de Babilonia, yo lo castigaré con guerras, hambre y enfermedades, hasta que se rindan por completo. Les juro que así lo haré. Sin embargo, llegará el día en que también Babilonia será dominada por muchas naciones y por reyes más poderosos. Por tanto, no crean en las mentiras que les dicen los falsos profetas, los adivinos, los soñadores, los brujos y los astrólogos. Ellos les aconsejan que no se rindan ante el rey de Babilonia, pero si les hacen caso, serán llevados presos a otros países y allí morirán. En cambio, la nación que se rinda por completo al rey de Babilonia y se ponga a su servicio, yo la dejaré en su propio país para que sirva en él y cultive la tierra. Les juro que así será. A rey Sedequías le di el mismo mensaje y además le dije: si ustedes quieren seguir con vida, ríndanse y pónganse al servicio del rey de Babilonia y de su pueblo, tal como Dios lo ha dicho. Si no lo hacen, morirán a causa de la guerra, el hambre o la enfermedad. Sería una locura no obedecer a Dios. No confíen en estos profetas que les aconsejan no rendirse. Ellos dicen que hablan de parte de Dios, pero Dios mismo ha dicho que no los ha enviado. Esos mentirosos solo conseguirán que Dios los expulse de esta tierra y tanto ellos como ustedes morirán. También hablé con los sacerdotes y con el pueblo y les dije: Dios me manda a decirles que no les hagan caso a esos profetas. Ellos aseguran que muy pronto los babilonios van a devolver los utensilios del templo de Dios, pero son puras mentiras. Si esos profetas de veras hablan de parte de Dios, mejor que le pidan que los babilonios no se lleven los utensilios que aún quedan en el templo, en el palacio del rey y en Jerusalén. Repito, no les hagan caso. Mejor ríndanse al rey de Babilonia y seguirán con vida. ¿Qué necesidad hay de que ustedes y Jerusalén sean destruidos? Cuando el rey de Babilonia se llevó preso a Joacim y a la gente importante del país, no se llevó todo lo que había de valor en el templo y en la ciudad de Jerusalén. Dejó las columnas, el tanque para el agua, las bases y otros artículos de valor.
Pero el Dios Todopoderoso les advierte que todos estos objetos serán llevados a Babilonia. Allí se quedarán hasta que Dios decida que sean traídos de nuevo a Jerusalén. Capítulo 28. Había en el pueblo de Gabaón un profeta llamado Ananías, hijo de Azur. Cuando Sedequías tenía 4 años de reinar en Judá, Ananías habló conmigo en el templo de Dios en presencia de los sacerdotes y de todos los que estaban allí y me dijo: el Dios Todopoderoso afirma, voy a quitarle todo su poder al rey de Babilonia, porque sacó de mi templo todos los objetos de valor y se los llevó a su país. Pero dentro de 2 años los traeré de vuelta a Jerusalén. También traeré de vuelta a Joaquín, hijo de Joacín, que era rey de Judá, y a todos los habitantes de Judá que fueron llevados como esclavos a Babilonia. Yo soy el Dios de Israel y les juro que voy a acabar con el poder del rey de Babilonia. Yo le contesté también en presencia de los sacerdotes y de todos los que allí estaban: qué bien, Ananías, quiera Dios hacer todo eso que ahora nos anuncia. Sería muy bueno que los babilonios devolvieran los utensilios del templo de Dios y que volvieran acá todos los que fueron llevados prisioneros a Babilonia. Pero antes escucha esto, y también ustedes los que están aquí presentes. Los profetas que vivieron antes que nosotros anunciaron que habría guerra, hambre y enfermedades en muchas naciones y en grandes reinos. Pero cuando un profeta habla de paz, sabemos que habla de parte de Dios solo si se cumplen sus palabras. Entonces el profeta Ananías tomó el yugo que llevaba yo en el cuello, el cual representaba el poder de Babilonia, y lo hizo pedazos, y dijo delante de todos: esto es lo que Dios ha declarado, dentro de 2 años haré pedazos el poder del rey de Babilonia, y no volverá a dominar a las naciones. Yo me retiré de allí. Pero algunos días después Dios me dijo: Jeremías, ve y dile de mi parte a Ananías lo siguiente: tú has hecho pedazo un yugo de madera, pero ahora voy a cambiarlo por uno de hierro. Yo soy el Dios Todopoderoso y voy a darle al rey de Babilonia un poder extraordinario. Ahora va a dominar a todas estas naciones y las hará sus esclavas. Hasta las bestias del campo estarán bajo su dominio. Entonces yo le dije a Ananías: ahora escúchame tú, señor profeta. Tú estás haciendo que este pueblo crea en una mentira, pues Dios nunca te envió a hablarles. Lo que Dios ha declarado es que va a destruirte por completo. Con tus palabras has hecho que este pueblo se rebele contra Dios. Por eso, antes de que termine el año, morirás. Y así sucedió. En el mes de Etanín de ese mismo año, el profeta Ananías murió. Capítulo 29. Yo, Jeremías, les envié desde Jerusalén una carta a los jefes del país y a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey de Babilonia se habían llevado prisioneros a su país. Esa carta la envié con Elasá, hijo de Safán, y con Gemarías, hijo de Hilcías. A estos dos el rey Sedequías los había enviado antes a Babilonia para hablar con el rey de ese país. Cuando yo envié la carta, ya habían sido llevados prisioneros a Babilonia el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios y jefes de Judá, y también los artesanos y los herreros. La carta decía: yo, el Dios de Israel, a todos los que llevé a Babilonia. Ya que están allí, construyan casas y vivan en ellas, cultiven sus granjas y coman los frutos que allí se den. Cásense y tengan hijos. No dejen que su población disminuya. Asegúrense de que sus hijos e hijas también se casen y tengan hijos. Además, trabajen para que prospere la ciudad. Rueguen por Babilonia, pues si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. No se dejen engañar por esos profetas y adivinos que andan entre ustedes y que usan mi nombre para anunciar sus mentiras. No crean en los sueños que dicen tener. Les aseguro que yo no los he enviado. Ustedes van a vivir unos 70 años en Babilonia. Cuando se cumple ese tiempo, les prometo
que los haré volver a Jerusalén. Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos. Los reuniré de todas las naciones por donde los haya dispersado, y los haré volver a Jerusalén. Les juro que así lo haré. Tal vez dirán ustedes que yo les he puesto profetas en Babilonia, pero debo aclararles algo. Yo, el Dios Todopoderoso, voy a mandar guerra, hambre y enfermedades contra el rey que ocupa el trono de David y contra todos los parientes de ustedes que aún quedan en Jerusalén, es decir, contra todos los que no fueron llevados como esclavos a Babilonia. Serán como higos podridos, que de tan podridos no se pueden comer. Todos ustedes, los que fueron llevados prisioneros de Jerusalén a Babilonia, obedezcan de una vez por todas mis palabras. Hasta ahora no han querido obedecerme, no han hecho caso de los mensajes que una y otra vez les he enviado por medio de mis servidores los profetas. Por eso yo los perseguiré con guerras, hambres y enfermedades. Al verlos todas las naciones a donde yo los mande temblarán de miedo. Ustedes serán objeto de burla y de insulto, les juro que así será. Yo, el Dios Todopoderoso, sé todo lo que han hecho, y les advierto que voy a entregar a Acá, hijo de Colaías, y a Sedequías, hijo de Masías. Los entregaré al rey de Babilonia, porque usaron mi nombre para anunciar cosas que yo jamás les ordené decir. Todo lo que han dicho es mentira. Además, cometieron algo terrible en Israel, pues tuvieron relaciones sexuales con mujeres que no eran sus esposas. Por eso el rey de Babilonia los matará delante de ustedes. Y cuando los que fueron llevados prisioneros a Babilonia quieran maldecir a alguien, dirán: que Dios te quite la vida como lo hizo con Acá y Sedequías. A estos dos el rey de Babilonia los quemó en el fuego. Les juro que así será. Después Dios me ordenó darle este mensaje a Semaías el soñador. Yo, el Dios Todopoderoso, sé que tú enviaste carta al sacerdote Sofonías, hijo de Maaseías, a todos los otros sacerdotes y a toda la gente que está en Jerusalén. En esas cartas le decía a Sofonías que yo lo había nombrado sacerdote en lugar de Joiada, para que cuidara mi templo. También le decías que a todo loco que se creyera profeta, él debía meterlo en el calabozo y atarlo con cadenas. Además, le reclamabas a Sofonías el no haber apresado a Jeremías. Según tú, Jeremías se hacía pasar por profeta y hasta se había atrevido a enviar una carta a los prisioneros en Babilonia. En esa carta, Jeremías les aconsejaba construir casas y vivir en ellas, plantar árboles frutales y comer de los frutos que dieran, porque pasarían muchos años como esclavos en Babilonia. Esa carta se la leyó el sacerdote Sofonías al profeta Jeremías. Dios también me ordenó darles el siguiente mensaje a todos los que habían sido llevados como esclavos a Babilonia. Semaías el soñador les ha dado un mensaje en mi nombre y les ha hecho creer en una mentira, pero yo no lo he enviado. Y como ha hecho que mi pueblo se rebele contra mí, yo lo voy a castigar. Él y su familia dejarán de ser parte de mi pueblo y no disfrutarán del bienestar que yo le daré a mi pueblo, y les juro que así será. Capítulo 30. Dios me dijo: Jeremías, yo soy el Dios de Israel y te ordeno que pongas por escrito todo lo que te he dicho hasta ahora. Viene el día en que haré volver de la esclavitud a Israel y a Judá. Los dos son mi pueblo y los traeré a la tierra que les di a sus antepasados. Te juro que así será. En cuanto a Israel y a Judá, Dios me dijo: se oyen gritos de espanto, de terror y de preocupación. ¿Por qué están pálidos los hombres? Los veo retorcerse del dolor, como si fueran a tener un hijo. Pregunten y todos les dirán que los hombres no dan a luz.
Viene un día terrible, como nunca ha habido otro. Cuando llegue ese día, mi pueblo sufrirá muchísimo, pero al final lo salvaré. Romperé las cadenas de su esclavitud, lo libraré del poder que lo domina, y nunca más volverá a ser esclavo de extranjero. Le juro que así lo haré. Mi pueblo amado de Israel, no tengas miedo ni te asustes, porque a ti y a tus hijos los libraré de la esclavitud que sufren en Babilonia. Podrán vivir seguros y tranquilos, no volverán a tener miedo de nadie. Yo soy tu Dios y solo a mí me adorarás. Servirás al rey porque el rey que te daré reinará como David. Yo soy tu Dios, yo estoy contigo para salvarte. Destruiré a todas las naciones por las que te he dispersado. A ti no te voy a destruir, pero te daré el castigo que mereces. Te juro que así lo haré. Dios también le dijo a Jerusalén, tu herida es una llaga que ya no tiene remedio. No hay nadie que te defienda, no hay medicina que te sirva, jamás volverás a estar sano. Los países en que confiabas te han olvidado, ya no les importas. Yo te he causado dolor como si fuera tu enemigo, pero no tiene caso que te quejes. Para tu dolor ya no hay remedio. Te he castigado y corregido, porque has cometido muchos pecados. Por esa misma razón, los que te roben serán robados, los que te ataquen serán atacados, los que te destruyan serán destruidos. Castigaré a todos tus enemigos y los mandaré como esclavos a las naciones más lejanas. Pero a ti te curaré las heridas. No importa que todos te desprecien y te llamen ciudad abandonada. Dios también les dijo a los israelitas, haré volver a los prisioneros y los trataré con amor y compasión. Jerusalén será reconstruida y el palacio volverá a edificarse. En las calles volverán a oírse alabanzas y gritos de alegría. Yo les daré muchos hijos y volverán a ser un pueblo numeroso, volverán a ser un pueblo respetado. Ustedes, pueblo de Israel, volverán a ser importantes, pues yo les devolveré su fuerza. Castigaré a todos sus enemigos. Del mismo pueblo saldrá su rey, a quien permitiré estar en mi presencia, aunque no a todos se lo permito. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les juro que así será. Mi enojo es como una tormenta que azotará a los malvados. Solo me calmaré cuando mis planes se hayan cumplido. Esto ahora no lo entienden, pero un día lo entenderán. Y ahora vamos a continuar con el capítulo 8 en Ezequiel. Dios acusa a Jerusalén. El día 5 del mes de Elul, los jefes de Judá fueron a verme a mi casa. Para entonces ya teníamos 6 años viviendo como prisioneros en Babilonia. De pronto, mientras ellos estaban sentados frente a mí, el Dios de Israel me hizo sentir su poder y me permitió ver la figura de algo que parecía un ser humano. De la cintura para abajo parecía fuego, de la cintura para arriba brillaba como bronce pulido. Esta figura extendió lo que parecía ser una mano y me agarró por el pelo. Entonces una fuerza dentro de mí me levantó por los aires y me llevó a Jerusalén. Una vez allí, me dejó a la entrada del portón interior que da al norte. Allí habían colocado un ídolo, pero allí también estaba el Dios de Israel en todo su esplendor, tal y como antes lo había visto en el valle. Al ver Dios aquel ídolo, se puso celoso y se enojó. Luego Dios me dijo que mirara hacia el norte, y cuando lo hice, vi que en el portón del altar, junto a la entrada, estaba aquel ídolo. Entonces Dios me dijo, fíjate en las acciones tan repugnantes que cometen los israelitas. Eso hace que yo me aleje de mi templo, pero todavía vas a ver cosas peores. Dios me llevó luego a la entrada del patio del templo y en la pared vi un agujero. Dios me dijo, haz más grande ese agujero. Así lo hice y encontré una entrada.
Entonces Dios me dijo, entra y verás las acciones tan repugnantes que allí se cometen. En cuanto entré pude ver toda clase de reptiles y de animales asquerosos pintados sobre la pared. También estaban pintados todos los repugnantes ídolos de los israelitas. Pude ver también que los 70 jefes de los israelitas estaban adorando a esos ídolos. Entre los jefes estaba Hazanías, hijo de Safán. El olor a incienso era muy fuerte, pues cada uno de los jefes tenía un incensario en la mano. Entonces Dios me dijo, mira a los jefes de Israel, allí los tiene, cada uno adorando en secreto a su propio ídolo. Ellos creen que he abandonado el país y por eso piensan que no los veo. Pero esto no es todo, todavía vas a ver cosas peores. De allí me llevó a la entrada norte de su templo. Allí vi sentadas unas mujeres que lloraban por el dios Tamú. Y entonces Dios me dijo, ¿ves esto? Pues todavía vas a ver cosas peores. Luego Dios me llevó al patio que está dentro del templo y vi que entre el patio y el altar había unos 25 hombres. Estaban de espaldas al lugar santo y mirando hacia el este, arrodillados, tocaban el suelo con la cara y adoraban al sol. Entonces Dios me dijo, ¿ya viste, Ezequiel? Parece que el pueblo de Judá no se conforma con cometer tantos actos repugnantes aquí en el templo. También ha llenado de violencia a todo el país. Todo el tiempo me están haciendo enojar. Y para colmo me obligan a oler los ramos malolientes con que adoran a sus ídolos. Estoy tan enojado que voy a castigarlos sin ninguna compasión. A gritos me pedirán que los perdone, pero no les haré caso. Capítulo 9 dice, entonces escuché que Dios gritaba con fuerza. Ustedes los que tienen que castigar a Jerusalén, tomen sus armas destructoras y vengan a destruirla. Por la entrada del norte del templo llegaron 6 hombres. Los vi llegar con sus armas y pararse junto al altar de bronce. Entre ellos había un hombre con ropa de lino. Por los utensilios que llevaba a la cintura se veía que era un escritor. En ese momento, el gran esplendor de Dios, que hasta entonces había estado sobre los seres de apariencia extraña, se elevó de allí y fue a detenerse a la entrada del templo. Dios llamó al escritor y le dio la orden siguiente. Ve a recorrer la ciudad de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que realmente estén tristes por las acciones tan repugnantes que se cometen en la ciudad. A los otros hombres les ordenó, ustedes sigan al escritor y maten sin ninguna compasión a cualquiera que no tenga la marca en la frente. No se fijen en la edad ni en el sexo. Comiencen aquí en el templo y llenen sus patios de cadáveres. No importa que quede sucio y no sirva más para el culto. Y aquellos hombres lo hicieron así y comenzaron a matar gente por toda la ciudad. Primero mataron a los jefes de los israelitas que estaban frente al templo. Mientras mataban a la gente, yo me quedé solo. Entonces me arrodillé hasta tocar el suelo con mi frente y grité, ¡ay, Dios nuestro! Tan enojado estás contra Jerusalén que vas a acabar con los israelitas que aún quedamos vivos. Y Dios me respondió, la gente de Israel y de Judá ha pecado mucho. Ellos creen que yo los he abandonado y que por eso no me fijo en lo que hacen. Han manchado todo el país con la sangre de sus crímenes. Han llenado toda la ciudad con sus injusticias. Por eso voy a llamarlos a cuenta. Voy a castigarlos sin ninguna compasión. Después de todo esto, el escritor volvió y le informó a Dios, ya he cumplido tus órdenes. Capítulo 10. De pronto vi que arriba de la cúpula que estaba sobre los 4 seres, con apariencia extraña, había algo que parecía un trono.
Era tan azul que parecía estar hecho de zafiro. En ese momento Dios le ordenó al escritor: métete entre las ruedas que están debajo de los 4 seres. Toma un puñado de los carbones encendidos que hay allí y espárcelos por toda la ciudad. Aquel hombre obedeció, se metió entre las ruedas, pero se quedó junto a una de ellas. Entonces, debajo de las alas de los 4 seres, apareció algo semejante a una mano. Uno de los seres extendió la mano hacia el fuego, tomó algunos carbones y se los dio al escritor. Cuando esto sucedió, los 4 seres todavía estaban en la parte sur del templo. Una nube cubría el patio interior y el gran resplandor de Dios, que estaba por encima de los seres, se elevó y fue a detenerse a la entrada del templo. En ese momento la nube llenó el templo y todo el patio se iluminó con el resplandor. Era tanto el ruido que los 4 seres hacían con sus alas que podía oírse hasta el patio de afuera. Parecía como si Dios mismo estuviera hablando. Al lado de los 4 seres vi 4 ruedas, una junto a cada uno de ellos. Las ruedas eran todas iguales y brillaban como si fueran piedras preciosas. Estaban puestas en forma de estrella y parecían estar encajadas la una dentro de la otra. Podían girar en cualquier dirección, sin tener que darse vuelta. Eso permitía que los seres siempre pudieran avanzar de frente. Los seres tenían ojos en todo el cuerpo, en la espalda, las manos, las alas y hasta en las 4 ruedas. Y pude oír que a las ruedas les pusieron por nombre carruaje. El espíritu que impulsaba a los seres también estaba en las ruedas. Por eso cuando los seres se movían o se paraban o se elevaban de la tierra, las ruedas hacían lo mismo. Cada uno de los seres tenía 4 alas y en sus costados debajo de las alas tenían manos humanas. También tenían 4 caras. La primera de ellas era la de un toro, la segunda era la de un hombre, la tercera era la de un león y la cuarta era la de un águila. Todos ellos avanzaban de frente. Cuando vi sus caras me di cuenta de que eran los mismos seres extraños que yo había visto junto al río Quebar, a los pies del Dios de Israel. Y en ese momento el gran resplandor de Dios se elevó por encima de la entrada del templo y se detuvo sobre los 4 seres. Entonces ellos extendieron sus alas y con sus ruedas a un lado se elevaron del suelo. Luego se detuvieron en la entrada que está en el lado del templo de Dios al este. Por encima de ellos podía verse el gran resplandor del Dios de Israel. Capítulo 11. Una fuerza dentro de mí me levantó y me llevó hasta la entrada del templo de Dios, que está en el lado este. Allí había 25 hombres, entre los cuales se encontraban 2 jefes del pueblo, que eran Jaazanías, hijo de Azul, y Pelatías, hijo de Benaía. Entonces Dios me dijo: estos son los que hacen planes malvados y dan malos consejos a la gente de Jerusalén. Les aseguran, no es urgente reconstruir las casas. Aquí en la ciudad estamos a salvo. Por eso tú, Ezequiel, tienes que darles un mensaje de mi parte. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre mí y me ordenó decirles: el Dios de Israel afirma: israelitas, yo sé lo que ustedes dicen y piensan. Ya han matado a mucha gente en esta ciudad, por eso las calles están llenas de cadáveres. Pero yo, el Dios de Israel, les aseguro que voy a sacarlos de Jerusalén, a pesar de que ustedes creen estar a salvo dentro de ella. Solo dejaré dentro de la ciudad los cadáveres de la gente que ustedes mataron. ¿No es verdad que tienen miedo de morir en la guerra? Pues les juro que no morirán en plena batalla. Los sacaré de Jerusalén y dejaré que los extranjeros hagan con ustedes lo que quieran. Ese será el castigo que merecen. Si creían estar seguros dentro de la ciudad,
verán que ni siquiera el país les dará protección. En las fronteras mismas de Israel morirán traspasados por las espadas. Yo los castigaré porque no obedecieron mis mandamientos, sino que prefirieron vivir como los pueblos vecinos que no me obedecen. Así ustedes reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Todavía estaba yo hablando cuando cayó muerto Pelatía, hijo de Benaía. Entonces me arrodillé y tocando el suelo con mi frente grité con toda mi fuerza: ¡Ay, Dios mío! ¿Vas a matar a los pocos israelitas que aún quedan con vida? Y Dios me contestó: los que aún viven en Jerusalén piensan que los israelitas que fueron llevados prisioneros a Babilonia son los que se apartaron de mí. Ellos creen que ahora el país les pertenece solo a ellos. Pero tú diles a los israelitas en Babilonia que aunque es verdad que yo los expulsé de esta tierra y los dispersé por todas las naciones, no será por mucho tiempo. Además, también allí pueden adorarme. Yo les prometo que los haré volver de las naciones por donde los dispersé, y cuando ya los haya reunido, les devolveré la tierra de Israel. Cuando ellos regresen, deberán destruir todos esos ídolos odiosos con que me ofenden los que han quedado en Jerusalén. También pondrán fin a todas sus maldades repugnantes. Yo haré que ellos cambien su manera de pensar y su manera de adorarme. Haré que dejen de ser tercos y testarudos y los haré leales y obedientes. Entonces obedecerán mis mandamientos y vivirán como los he ordenado que vivan. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero los que sigan adorando esos ídolos odiosos y no se aparten de sus repugnantes maldades, yo les pediré cuenta de su conducta. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Los 4 seres con apariencia extraña extendieron sus alas y se llevaron sus ruedas. Entonces el gran resplandor de Dios que estaba encima de ellos comenzó a alejarse de Jerusalén y se detuvo sobre el cerro que está al este de la ciudad. Mientras yo veía todo esto, una fuerza dentro de mí me levantó y me llevó a donde estaban los que habían sido llevados prisioneros a Babilonia. Cuando esta visión terminó, yo les narré a ellos todo lo que Dios me había permitido ver. Capítulo 12. Dios me habló y me dio esta orden: tú, Ezequiel, vives entre gente tan rebelde, que hasta cierra los ojos y se tapa los oídos para no verte ni oírte. Por eso quiero que salgas de tu casa a plena luz del día, cuando todos puedan verte, y finjas caminar como si te llevaran preso a otro país. No lleves contigo más de lo que puedas cargar. Llévate simplemente lo que se llevaría un prisionero. Esta gente es muy rebelde, pero espero que entiendan el mensaje. Por la tarde haz un hueco en la muralla y pasa por ahí con tu equipaje, como para iniciar tu viaje al país donde quedarás prisionero. Y por la noche échate al hombro lo que lleves en la mano y ponte en marcha. Tápate la cara para no ver el país. De este modo le darás una lección al pueblo de Israel. Yo hice todo lo que Dios me mandó a hacer. Al día siguiente Dios me dijo: dime, Ezequiel, ¿qué piensan los israelitas de lo que has estado haciendo? Si te lo preguntan, diles que es un mensaje de mi parte, para el rey y para la gente de Jerusalén. Diles que todo lo que has hecho es anunciarles lo que les va a suceder, porque así será. Todos ellos serán llevados prisioneros a otro país. El rey se echará al hombro su equipaje y por la noche hará un hueco en la muralla y saldrá por ahí. Y será tal su vergüenza que se tapará la cara para no ver el país. Yo lanzaré mi red sobre el rey y lo llevaré preso a Babilonia, pero no llegará a ver ese país, pues morirá antes de llegar. A los guardias que lo protegen los dispersaré por toda la tierra, y a su ejército lo perseguiré hasta destruirlo. Y cuando se encuentren dispersos entre las naciones, reconocerán que yo soy Dios. Dejaré que algunos de ellos queden con vida. Sobrevivirán a la guerra, al hambre y a las enfermedades, para que les cuenten a las naciones todas las maldades repugnantes que cometieron.
Entonces reconocerán que yo soy Dios. Después Dios me dijo: Ezequiel, hombre mortal, tiembla de miedo cuando comas tu pan y bebe tu agua con ansiedad y angustia. Luego busca a los que viven en Jerusalén y en la tierra de Israel y dales de mi parte este mensaje. Por causa de tanta violencia que ustedes han cometido, viene el día en que también ustedes comerán su pan lleno de miedo y beberán su agua lleno de angustia. Todo su país y todas sus ciudades serán destruidas. Sus terrenos quedarán vacíos como un desierto y no producirán nada. Solo entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. ¿Qué se han creído los israelitas? Andan repitiendo este dicho. Pasan y pasan los días y lo que anunció el profeta no se cumple. Pues ahora ve y diles de mi parte que ese dicho no volverá a repetirse en Israel. Más bien diles este otro dicho: viene el día en que se cumplirá lo que el profeta anunció. Nunca más ustedes, los israelitas, volverán a escuchar mensajes falsos ni predicciones engañosas. Ustedes son un pueblo rebelde, pero vivirán para ver que cumplo lo que digo. Yo soy el Dios de Israel y no tardaré en cumplir mi palabra. También andan diciendo que tú anuncias algo que tardará mucho en suceder. Por eso ve y diles de mi parte, que ya no tardan en cumplirse mis palabras. Lo que digo, lo cumplo. Yo soy el Dios de Israel y no tardaré en cumplir mi palabra. Y ahora vamos a terminar con el libro de Zacarías. Vamos a leer el capítulo 13. Ese día yo perdonaré a mi pueblo. Los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén siempre encontrarán perdón en mí. Borraré de la tierra a todos los ídolos y nunca más serán recordados. Acabaré también con sus profetas que hablaban guiados por sus malos espíritus. Cuando alguien quiere engañarlos diciendo que habla de mi parte, sus propios padres lo condenarán a morir y ellos mismos lo matarán. Yo soy el Dios Todopoderoso y juro que así se hará. Ese día los profetas se avergonzarán de haber anunciado mensajes falsos y nunca más volverán a engañar a otros. En vez de llamarse profetas, dirán que son campesinos y que desde jóvenes han cultivado la tierra. Y si alguien les pregunta por las cicatrices que tienen en las manos, dirán que se cortaron en casa de unos amigos y no en los cultos de dioses extraños. El Dios Todopoderoso afirma: despiértate, espada, y mata a mi rey escogido, mata a mi mejor amigo. Así mi pueblo se dispersará y yo acabaré con sus descendientes. De la gente de este país morirán 2/3 partes, y el resto quedará con vida. Pero los castigaré para hacerlos cambiar, y volverán a obedecerme. Yo soy el Dios de Israel, y juro que así será. Cuando me llamen les responderé. Yo los reconoceré como mi pueblo, y ellos me reconocerán como su Dios. Capítulo 14. Ciudad de Jerusalén. Ya viene el día en que Dios reunirá contra ti a todas las naciones. Te atacarán y te conquistarán, se llevarán todo lo que haya en tus casas y en las calles se lo repartirán. A tus mujeres las violarán y a la mitad de tus habitantes se lo llevarán a otro país, pero dejarán en ti a un pequeño grupo de gente. Cuando llegue ese día, Dios mismo luchará contra esas naciones. Pondrá su campamento en el monte de los olivos que está al este de Jerusalén. Partirá en dos el monte para formar un gran valle que se extenderá de este a oeste. Una mitad del monte quedará en la parte norte y la otra mitad quedará en la parte sur. Dios hará esto para que ustedes puedan huir por en medio, pues el valle llegará hasta Asal. Huirán como en los días del terremoto, cuando Osías era rey de Judá. Entonces vendrá mi Dios junto con todos sus ángeles. Ese día será tan especial que no habrá diferencia entre el día y la noche, pues hasta en la noche habrá luz del día. Solo Dios sabe cómo será ese día.
Entonces de Jerusalén saldrá un río que nunca se secará. Sus aguas correrán en época de lluvia y en época de sequía. La mitad de sus aguas se vaciará en el mar Muerto y la otra mitad en el mar Mediterráneo. Cuando llegue ese día, un solo Dios reinará en toda la tierra. Ese Dios es nuestro Dios. De norte a sur todo el país se volverá una llanura. Solo la ciudad de Jerusalén permanecerá en su monte, y todo en ella seguirá siendo igual, tanto en el portón de Benjamín como en el portón de la esquina. Lo mismo en la torre de Hananel que en las bodegas de rey. Sus habitantes vivirán tranquilos porque nadie volverá a destruirla. Pero Dios castigará a las naciones que atacaron a Jerusalén, hará que se llenen de miedo y que empiecen a pelear entre ellas mismas. Aún en vida se les pudrirán la carne, los ojos y la lengua. Entonces la gente de Judá vendrá a Jerusalén para luchar contra esas naciones y les quitará grandes cantidades de oro y de plata y muchos vestidos. Dios castigará también a los caballos, camellos y burros y a todas las bestias que haya en los campamentos enemigos. Después de esto, los que atacaron a Jerusalén y hayan quedado con vida, vendrán a la ciudad cada año para adorar a nuestro Rey, el Dios Todopoderoso, y para celebrar la fiesta de las enramadas. Pero si Egipto o alguna otra nación no viene a Jerusalén, Dios impedirá que llueva en esa nación y así la castigará. Cuando llegue ese día, todo será propiedad exclusiva del Dios Todopoderoso y quedará solo a su servicio. Hasta los cascabeles de los caballos estarán marcados como propiedad exclusiva de Dios. Serán propiedad de Dios los tazones que se usan en el altar, las joyas que se usan en la cocina del templo y todas las joyas que haya en Jerusalén y en Judá. La gente que vaya al templo para presentar ofrendas deberá cocinar en esas joyas. Así nadie volverá a hacer negocios en el templo del Dios Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Hemos terminado por hoy las lecturas diarias. No te pierdas mañana el día 73, en el cual estaremos continuando con Jeremías capítulo 31. Estaremos también continuando con Ezequiel 13 y terminaremos con el libro de Nehemías. Así que no te pierdas el día de mañana, el día 73. Que Dios te cuide, que Dios te guarde y continuemos, mis hermanos, leyendo la palabra de Dios. Amén.